lo que está pasando actualmente con la pandemia y la educación. Y este nuevo ciclo queremos reflexionar sobre la biodiversidad en la región de Aysén. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esperar. Estamos preparando ya los últimos detalles para empezar ya la charla. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Le queremos recordar para las personas que están interesadas en volver a ver la charla, recordamos que todas nuestras charlas de los ciclos que estamos realizando este año de modo virtual, las estamos dejando en la plataforma Facebook del Para Explora, así que si tienen curiosidad por los otros ciclos, entren a la página. Y ahí, como les comentaba, están los ciclos de charlas de ciencia, mujer y territorio, educación y pandemia, y también van a estar disponibles estas charlas de biodiversidad en la región de Aysén. Estamos esperando. Perfecto. Ahí estamos bien ya. Bueno, una pregunta. Estamos muy felices, gracias por la espera. Estamos muy felices que estén aquí, encontrarnos nuevamente con ustedes en este cuarto ciclo de charlas denominado Ciencia, Biodiversidad y Microbosques. Distintas formas de ver y estudiar la naturaleza. Esta actividad se realiza en el marco de la actividad Ciencia Abierta del programa Explora del Ministerio de Ciencia. En la región de Aysén, la actividad es organizada por el proyecto Explora Aysén de la Universidad Austral de Chile en el campus Patagonia. En este nuevo espacio de conversación nos orientaremos por la siguiente pregunta que nos dejó el investigador en las redes sociales. ¿Sabías que en Chile existen cerca de 2.500 especies de líquenes y aproximadamente 400 de ellas están presentes en la región de Aysén? Para profundizar esta y otras preguntas, nos acompaña esta tarde el doctor en Ciencias Biológicas Reinaldo Vargas. Reinaldo es profesor, asistente y curador del Herbario Federico Gojo de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Como liquenólogo, nos invitará a reflexionar sobre la importancia de los líquenes en los ecosistemas y en la ciencia. Reinaldo también nos apoya en el proyecto FIC Ecoturismo con Lupa en área por profesionales del campus Patagonia de la Universidad Austral de Chile. Les queremos comentar que al final de la intervención del doctor Reinaldo Vargas tendremos un espacio de conversación con él. Así que les pedimos que puedan ir registrando sus preguntas en el chat para luego darles la palabra y que las conversen con él. Para quienes nos acompañan por Facebook Live, también nos pueden dejar sus preguntas en el chat para incorporarlas en el espacio de conversación. Así que sin más, nuevamente le agradecemos el tiempo de espera y le damos la bienvenida a Reinaldo. Hola a todas, a todos. Muchas gracias por la introducción, Eduardo. Y muchas gracias a todos también por asistir, ¿ya? Es bien afortunado, o ha sido bien afortunado este año,
en relación a cómo se ha podido, por ejemplo, cómo he podido de cierta manera como mostrar un poco el trabajo que estoy haciendo, y también difundir un poquitito el conocimiento sobre este grupo de organismos, ¿ya? Pensando particularmente en que en un año normal, ¿ya? Sin tanto encierro, tengo la opción de dar una o dos charlas de repente que puedo hablar de líquenes ya a un público más masivo. Y este año ha sido bien interesante porque me ha tocado participar en dos proyectos FIC, ¿ya? Uno es llevado por el equipo de Explora acá en la región de Aysén, y otro que está siendo llevado a cabo en la región de Antofagasta. Y ambos FIC están asociados también con unidades de áreas protegidas en Chile. Y eso ha llevado, por supuesto, a llevar charlas donde se presentan parte de esos resultados, y con alta interacción con gente que no necesariamente está involucrada en los aspectos científicos, pero sí está interesada en aprender. Y el encierro forzoso en el que estamos, yo creo que ha facilitado harto para muchos poder participar de estas instancias, cosa que no ocurría antes. Así que, en cierta medida, quizás por el lado positivo de ver una oportunidad en relación a todo lo que ha sido esta pandemia hasta ahora. Y bueno, agradeciendo siempre la invitación a poder hablar de lo que me gusta, ¿ya? En lo que trabajo, y siento que soy de aquellas pocas personas que tienen la suerte de trabajar en lo que es su hobby, ¿ya? Y que además paga las cuentas, así que eso es maravilloso. Y el día de hoy yo les voy a hablar de los líquenes de la región de Aysén, y para eso vamos a ponerlo en contexto de cuál es el conocimiento que nosotros tenemos de la diversidad de líquenes en Chile, ¿ya? Voy a partir la charla hablándoles de qué es un líquen, asumiendo que quizás algunos de ustedes no lo tienen tan claro. Luego hablar de la diversidad general en Chile, y luego hablar de la riqueza particularmente de especies de líquenes que está presente en la región de Aysén, parte de los trabajos que estoy haciendo para tratar de comprender la distribución de esa diversidad, y finalmente hablarles y mostrarles un poquitito algunas de las especies características que uno podría encontrar, particularmente en la región de Aysén, pero que les pueda ayudar quizás visualmente para relacionarse con este grupo que normalmente es un poquitito soslayado, ¿ya? Ese soy yo, de hecho, esta es una foto que es del otro proyecto FIC en el que estoy participando, ¿ya? Que lo está como Mauricio Mora, que es el jefe, el director del otro proyecto. Pero es súper raro porque normalmente soy yo el que saca las fotos, entonces tenemos una foto buena, así que ahora la estoy usando en todos lados. Y bueno, lo que ustedes ven acá es un conjunto de especies de líquenes, ¿ya? Los líquenes son un conjunto de organismos que se caracterizan porque son un conglomerado, ¿ya? Que se mueve en el tiempo y el espacio evolutivo de un componente fúngico con un componente algal, ¿ya? Y por tanto, hay que entender a los líquenes, ¿ya? Como una estrategia ecológica en hongos, ¿ya? Otras estrategias de hongos, ya, por ejemplo, uno siempre tiene esta noción de que los hongos son degradadores, ¿ya? Y esa es una estrategia ecológica, ¿ya? Y eso, que sean degradadores, quiere decir que se alimentan de materia orgánica de organismos que ya se murieron, ¿ya? Y los empiezan a degradar después de que se murieron. Pero hay otras estrategias que hacen algo parecido, como por ejemplo los parásitos, ¿ya? Que en vez de comer materia orgánica muerta, atacan a materia orgánica que está viva, a otro individuo que está vivo. Y en el caso de los líquenes, esta es otra estrategia que tienen algunos grupos de hongos, en donde interactúan con un alga, en términos generales alga, y esta alga, como todas las algas, hace fotosíntesis, y el hongo se ve beneficiado porque se alimenta básicamente de lo que le sobra a esta alga, y el alga se ve beneficiada porque el hongo le entrega protección, ¿ya? Y la gracia de esta interacción es que genera estas estructuras que nosotros estamos viendo acá en la fotografía, que son súper estables en el tiempo, ¿ya? Entonces uno es capaz de identificar
a las especies de líquenes basados en su morfología y, por supuesto, en la actualidad se utiliza mucho herramientas moleculares. Y una de las cosas interesantes de esto es que la interacción del alga con el hongo genera estos holobiontes, como se les denomina, estos cuerpos, que son más o menos permanentes, ¿ya? Y por tanto, no es posible identificar un líquen a menos que esté en esta morfología. Y otra de las cosas interesantes de esta interacción es que este organismo compuesto, ¿ya? El hongo principalmente, que forma este líquen, eh, tiene que estar obligadamente asociado a un alga para poder mantener esta estructura, ¿ya? Es decir, estos no son hongos que yo los voy a encontrar como líquenes, o si tengo materia orgánica muerta, los puedo encontrar encima degradando esa materia orgánica. ¿Ya? Tienden a ser simbiontes que se denominan de características obligadas. ¿Ya? En general también se habla mucho de que los líquenes son organismos simbióticos, y eso se toma como un sinónimo de que son organismos que viven juntos y que obtienen un beneficio mutuo de estar juntos. ¿Ya? Y a mí me gusta en realidad agregarle que son simbiontes mutualistas, ¿ya? En el sentido de que son eh, organismos que viven juntos, que eso es lo que quiere decir simbionte en realidad, pero que tanto la parte algal que hace fotosíntesis como el hongo que da más o menos la estructura, se ven beneficiados de esta interacción. ¿Ya? ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad todos los organismos, ¿ya? Humanos incluidos, nosotros vivimos en simbiosis con algún tipo de organismo. ¿Ya? Si nosotros pudiéramos eliminar de nuestro cuerpo todas las células que no son ustedes, ¿ya? Que no son humanas, nuestra masa corporal debería bajar en un 30-40%. ¿Ya? Y eso es porque buena parte de nuestro peso completo está formado por células de otros organismos que están entre medio, ya sea hongos que están creciendo sobre la piel, algunos hongos que están asociados a tejidos, pero que están inactivos, ¿ya? Y que, por ejemplo, en algunas situaciones de, qué sé yo, respuesta inmune, por ejemplo, personas que tienen respuesta inmune comprometida, ¿ya? Porque tienen enfermedad autoinmune o lo que sea, o están tomando medicamentos que disminuyen la respuesta inmune, es posible que sean atacados por hongos que en general todos tenemos, pero que en ese caso se vuelven dañinos. ¿Ya? Y otra de las cosas interesantes de esta interacción es que genera toda esta diversidad de formas y morfología y colores, ¿ya? Que vuelven a los líquenes como un grupo bien particular. ¿Ya? Y una de las cosas, y por las cuales está como dentro de todo este esquema de comprensión biocultural que son los bosques con lupa, es que forman parte de una escala distinta de estos bosques. ¿Ya? Son epífitos, por ejemplo, sobre las plantas, pueden crecer en el suelo, pueden crecer en rocas asociadas a cursos de agua, pueden estar en rocas en zonas de retrocesos de glaciares. Son organismos tremendamente resistentes a distintas condiciones y por tanto la única forma de realmente verlos es bajar la escala de lo que podemos observar a ojo desnudo y tener que utilizar algún tipo de ayuda visual en forma de una lupa o algo parecido. Acá mostrarles solamente la diversidad de grupos de hongos y mencionarles que los líquenes están, de hecho, en estos dos grupitos de acá, Ascomycota y Basidiomycota. Los Basidiomycetes son, para que tengan una imagen mental, todas las callampas y setas, ¿ya? Ese, como ese tipo de hongos. Y el otro grupo en el cual están insertos son los ascomicetes, ¿ya? Que son todos aquellos que tienen estos cuerpos fructíferos en forma de copitas, ¿ya? Donde están incluidos los digüeñas, por ejemplo. Y algo interesante de esta relación es que los líquenes, como les decía, no se trata de un grupo taxonómico, no se trata de un grupo dentro de los hongos, sino que se trata de una estrategia ecológica, ¿ya? Pero la gran mayoría de los líquenes que conocemos en la actualidad, que son aproximadamente unas 20.000 especies, están insertas dentro de este linaje que son los ascomicetes, ¿ya? Y acá, de hecho, lo podemos ver concentrado. Este es un trabajo bien interesante que está publicado el año pasado, que muestra acá una filogenia de hongos que en realidad no nos interesa mucho, pero sí lo que hacen acá es hacer como una suerte de mapa de las estrategias ecológicas que tienen los distintos grupos de hongos. Entonces, por un lado están, por ejemplo, hongos que son saprótrofos, es decir, que degradan materia orgánica en descomposición.
hay líquenes, hay parásitos algales, ¿ya? Y que acá se presentan separados de líquenes. Distintos tipos de estrategias de interacción hongo-animal y luego distintos tipos de estrategias de interacción hongo-planta, ¿ya? Y estas interacciones que tienen los hongos con otros grupos son tremendamente relevantes para la historia de la diversificación de la vida en la Tierra, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos que básicamente el 60 al 70% de los hongos de las plantas vasculares tienen un tipo de interacción que se denomina micorriza, o que son interacciones donde las raíces de estas plantas están interactuando con hongos en el suelo, ¿ya? En beneficio mutuo también. Y hay otros tipos de interacciones también de hongos con plantas, como por ejemplo los endófitos, que son distintos grupos de hongos que pueden generar tanto beneficio como daño a la planta, dependiendo de las condiciones en las cuales la planta se encuentra. Entonces, por ejemplo, si una planta está en óptimas condiciones, muchas veces estos hongos lo que están haciendo es favorecer, por ejemplo, la conducción de agua dentro de la planta, ¿ya? Y utilizar las mismas células del hongo como canales que favorecen esa circulación o el transporte de los productos de la fotosíntesis a la planta. Pero ese mismo hongo, en condiciones donde, por ejemplo, ese árbol llega al límite de su vida, ¿ya? Y por X motivo o es atacado por algún otro organismo, empieza por ejemplo, a degradarse parte de una rama o algo así, ese hongo recibe esa señal y lo que hace es acelerar ese proceso, porque ese hongo lo que va a hacer es reproducirse para liberar esporas para llegar a otro árbol, ¿ya? Entonces, a veces nosotros solamente vemos la parte reproductiva de este hongo, ¿ya? Y que lo vemos como algo como dañino para esa planta, pero en realidad es como la culminación de un proceso donde potencialmente en algún punto algún tipo de interacción positiva, ¿ya? Pero para mí, en realidad, lo que quería relevar es cómo en este clado, que son los ascomicetes, están concentrados la gran mayoría de las interacciones que vamos a denominar como liquénicas. Y por acá, en los basidiomicetes, ¿ya? Se presentan un par de otros grupos que presentan también la interacción de tipo liquénica, y eso nos habla de que en realidad este no es un grupo natural, ¿ya? Es una estrategia que en distintos puntos de la evolución de los hongos algunos linajes adoptaron. Y eso hace que en general sea complejo el estudio de los líquenes, porque normalmente cuando están en este estado ya de interacción con una alga, esos hongos no adoptan las morfologías habituales que podríamos encontrar en hongos de esos mismos grupos, sino que adoptan morfologías propias. Y eso hace que para poder conocerlos bien, uno realmente se tiene que especializar en ese grupo, ¿ya? Es como, ustedes pueden tener un experto, un zoólogo, que uno va a entender como un experto en animales, pero ese zoólogo normalmente va a ser o experto en vertebrados, o va a ser experto en algún grupo de invertebrados que también son animales, pero presentan morfologías distintas, que presentan ciclos de vida distintos, que presentan características que permiten identificar una especie de otra que son completamente distintas. Entonces, por eso como que existe esta rama del conocimiento que se llama la liquenología, que es básicamente el estudio de los líquenes, ya como un subgrupo dentro de los hongos en general, ¿ya? Y eso también hace que cuando nosotros estamos nombrando a un líquen, lo que estamos nombrando es al hongo, ¿ya? Porque normalmente el alga es facultativa, esa alga puede interactuar eh, con otros hongos para formar otros líquenes, o puede vivir independientemente haciendo fotosíntesis si las condiciones son ideales. Y esto es para mostrarles esta lámina, básicamente, que lo que conocemos de la diversidad de hongos es bien bajo, ¿ya? Más si nosotros después lo sumamos o lo llevamos particularmente al caso de los líquenes, donde en la actualidad se conocen unas 120.000 especies de hongos, ¿ya? En el mejor de los casos, digamos, 150.000, pensando en todos aquellos hongos que se han descubierto, pero que no se le ha dado nombre, porque en realidad solamente se tiene el ADN. Si eso lo ponemos en contexto de la diversidad total de hongos en distintos tipos de estimaciones, que serían de entre 2 a 4 millones de especies, en realidad conocemos súper poco de la diversidad fúngica en el mundo.
Y de eso, cerca de 20.000 especies al año 2017 correspondían a hongos, ¿ya? Y es un aproximado, porque cada año se están describiendo entre 500 y 1000 especies más, ¿ya? Con las nuevas técnicas moleculares. Es más rápido encontrar diferencias. Realmente no ha acelerado tanto la identificación y descripción de especies, pero sí es más fácil encontrar ciertos linajes particulares que eventualmente se pueden considerar como especies que no conocíamos antes, ¿ya? Y eso es porque cuando uno genera estas secuencias de ADN, uno después tiene que corroborarlo con el individuo, ¿ya? Porque lo que uno describe es al individuo y no esta fracción de su información. Lo que, por supuesto, es discutible, porque si yo describo, por ejemplo, a un individuo basado en sus estructuras observables, quizás estoy obviando un proceso evolutivo importante que solamente voy a poder ver en el ADN. Entonces, hay que hacer un equilibrio entre ambas estrategias, ¿ya? Y en los líquenes nosotros podemos encontrar un montón de morfologías distintas, ¿ya? Por ejemplo, acá nosotros tenemos líquenes donde el hongo, en este caso, y en este caso acá, es el que domina en la estructura morfológica de estos individuos, ¿ya? Y por ejemplo, lamentablemente quizá en esta fotografía no se nota tanto, pero esto luce como pequeñas setas levantadas, ¿ya? Y en este caso, como este aspecto como del hongo que está creciendo sobre su sustrato. Y en estos dos casos, la mayor parte de la biomasa de estos líquenes está dada por el hongo y una mínima parte por algunas células algales que normalmente se mantienen como en una capa estratificada. Pero se presenta súper distintamente en otros grupos, como en este Coenogonium, ¿ya? Donde tiene un aspecto súper de pasto o de césped, y eso es porque acá nosotros tenemos un alga que es filamentosa, que está dando la estructura, y por encima de ella, como una cubierta, ya que solamente se ve bien al microscopio, tenemos nosotros al hongo que la está rodeando, ¿ya? Y ese hongo es transparente, y es por eso que nosotros vemos a estas algas de este color verde tan intenso, que es como súper indicativo de que esa es una planta que está haciendo fotosíntesis, ¿ya? Entonces tenemos ese desequilibrio a veces, ¿ya? Donde en la gran mayoría nosotros tenemos que es el hongo el que entrega la mayor parte de la estructura, pero tenemos casos como en este Coenobón, donde es el alga quien entrega la estructura. Y de ese modo nosotros que podemos pensar de una manera muy, muy reduccionista quizás, o simplificándolo, o para tener una idea general de a qué corresponden los líquenes, podemos denominarlos como hongos que han descubierto la agricultura, ¿ya? Eh, y esto porque el alga está beneficiada de la interacción con el hongo, entonces hay que pensar como que esa alga está metida dentro de un invernadero, ¿ya? Entonces todas las condiciones ambientales son controladas por este hongo, y el alga lo único que tiene que hacer es tomar lo que necesita y hacer fotosíntesis, y todo lo que le sobra de la fotosíntesis es lo que consume después el hongo. ¿Cómo se presentan estos componentes? Esto es súper interesante porque en cultivo nosotros podemos tener al hongo sin ningún problema y adopta estas morfologías que es como lo que uno esperaría de algo muy viejo que está creciendo en el refrigerador, ¿ya? Y que luce como hongo. Y tenemos las algas en cultivo que lucen súper como algas unicelulares haciendo fotosíntesis. Todo eso verde que ustedes ven es el organelo que está en las células que hace fotosíntesis, que son los plastillos. Pero cuando están juntos, adoptan morfologías especiales y determinadas únicamente por la interacción, ¿ya? Entonces, este hongo que ustedes ven acá es el hongo que forma el líquen que se llama Santoria parietina. Y que ese hongo por sí solo no adopta esa morfología, pero cuando está interactuando con esta alga, adopta esta morfología tridimensional estable en el tiempo, que sería el holobionte, ¿ya? O el talo de Santoria parietina. Y esta interacción, por supuesto, tiene distintas consecuencias, como por ejemplo, cambio en la coloración, que ustedes pueden ver que eso es producto de las interacciones de los metabolismos de estos dos organismos, y cómo en conjunto están respondiendo al medio para poder sobrevivir a las condiciones existentes, ¿ya? Ahora, existen una serie de paradigmas que muestran la interacción de los líquenes, ¿ya? Yo hasta ahora les he hablado como de un paradigma de un hongo con un alga, ¿ya? Eh, pero en general es una visión bien reduccionista y bien simplista en realidad de la interacción, porque lo que nosotros tenemos
es más bien un hongo dominante, ¿ya? No voy a entrar a explicar cómo son los ciclos de vida de hongo, pero son súper especiales, ¿ya? En el sentido de que en un mismo hongo, ¿ya? En un mismo fragmento de un hongo o en una misma célula de un hongo, yo puedo encontrar 2 o 3 núcleos y esos núcleos tienen genomas que son ligeramente distintos entre sí, ¿ya? Entonces, es conflictivo, por ejemplo, a veces hablar en esos casos de individuos, ¿ya? Porque uno dice, ya este es un individuo y todas sus células tienen el mismo ADN, todos sus genes son iguales, pero en el caso de los hongos eso no siempre pasa, ¿ya? Y esos núcleos que son con distinto material genético están interactuando y están haciendo funcionar ese hongo. Entonces muchas veces tenemos como esta cepa, le vamos a decir, que es dominante, y vamos a tener un conjunto de algas, que en realidad es como una comunidad, porque hay un montón de especies distintas dentro de un mismo individuo. Pero hay una dominante, ¿ya? Entonces hay una dominante que puede ser, no sé, el 90% de todas las células de alga que están dentro de ese líquen, y el otro 10% son otras células, ¿ya? Que a veces participan en la interacción y otras veces están ahí aprovechando el espacio, o son como, por ejemplo, las bacterias que tenemos en la boca, o como las hongos y microorganismos que están creciendo arriba de nuestra piel, que en realidad están ahí por el viaje, ¿ya? No participan mucho en una interacción positiva. Pero también se ha visto que ya es como casi lógico después de lo que les mencionaba, que junto con estas algas y junto con estos hongos, nosotros vamos a tener una mirada de otras cosas que están participando, ¿ya? Vamos a tener bacterias, por ejemplo, del suelo que pueden estar interactuando con líquenes que crecen en el suelo y eso va a determinar dónde viven. Eh, Se ha visto también una serie de hongos que de manera más o menos estable crecen sobre la superficie de algunos líquenes, ¿ya? Generando una suerte como de película que podría estar al origen quizás de ciertos procesos como de estratificación en esta especie, ¿ya? Entonces, por tanto, nosotros tenemos que pensar a un líquen no como un alga con un hongo que interactúan, sino como una suerte como de comunidad, donde tenemos un linaje de hongo dominante que interactúa con algas y con el microbioma presente, ¿ya? Dando una idea de organismos muchísimo más complejos. Ahora, esto por supuesto no tiene que sorprender a nadie, ¿ya? Como les decía, todos interactuamos como organismos, interactuamos con otros organismos para sobrevivir, ¿ya? Los humanos para poder alimentarnos dependemos de la biota bacteriana que tenemos, ¿ya? Y es por eso que, por ejemplo, personas que tienen que tomar antibióticos o cualquiera que haya tomado antibióticos de manera oral, tiene problemas estomacales, porque esos antibióticos están matando las bacterias que viven en su tracto digestivo, ¿ya? Y eso hace que tenga dificultades para procesar ciertos alimentos, para absorber ciertos alimentos, y eso hace que normalmente la toma de antibióticos viene asociado con una incapacidad muchas veces de poder retener nutrientes, ¿ya? Y por eso que uno se tiene que hidratar mucho, ¿ya? Porque es fácil deshidratarse también con eso. Y eso es solamente un ejemplo, o sea, si yo a una persona le quito todas sus bacterias, esa persona se muere de inanición, ¿ya? Porque no puede procesar alimentos, ¿ya? Y esto es un ejemplo solamente de cómo las interacciones con microorganismos determinan la sobrevivencia de otros conjuntos de organismos. Entonces ya no es una especie, ¿ya? Que se mueve por el espacio-tiempo, sino que es como una pequeña comunidad que se mueve juntas. Y así, perder un poquitito este paradigma de una especie fúngica con distintas especies de algas, ¿ya? Sino que una especie fúngica más su microbioma, ¿ya? Y ese microbioma puede incluir a las células fotosintéticas, porque las cianobacterias son bacterias, son parte del microbioma, o si se trata de un alga eucarionte, ya estamos hablando de un modelo eh, evolutivo un poquitito más complejo, ¿ya? Entonces, una de las razones también por las cuales cobra relevancia este tipo de interacción en el caso de los líquenes, que no es el único organismo que en su estructura total nosotros vemos una interacción fuerte entre distintos organismos, también sean corales, en esponjas, tiene que ver porque cuando se descubre la naturaleza dual de los líquenes, ya cuando se descubre que los líquenes en realidad no son plantas con características de hongos, no son hongos con características de plantas, sino que son
hongos que tienen insertas ya y cubiertas completamente células que hacen fotosíntesis, es cuando surge el término simbiosis, ¿ya? Y por eso se produce esta asociación del término de la simbiosis, de vivir juntos, con la noción de beneficio mutuo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los parasitismos, ¿ya? También son relaciones simbióticas, pero son antagónicas. Y en el caso de los líquenes está una relación simbiótica que es mutualista, ¿ya? Ahora, tampoco la relación siempre es así, ¿ya? Porque cuando las condiciones se ponen estresantes en un ambiente, los líquenes no se pueden mover, no pueden cambiarse de un árbol a otro. Entonces, cuando las condiciones ya no son las favorables para que ese líquen siga creciendo sobre ese tronco y el hongo empieza a recibir daño, ¿ya? Porque ya no están en las condiciones mejores para sobrevivir, muchas veces estas algas empiezan a escapar, ¿ya? Y ya al final de esta interacción, cuando ya, por ejemplo, el árbol se le está cayendo a la corteza, muchas veces estos líquenes lo que hacen es empezar a comerse a las algas que tienen, ¿ya? Que es como la última estrategia para sobrevivir. Entonces, claro, en algunos casos puede llevar a condiciones extremas como de parasitismo del hongo sobre el alga, que sería una saprotrofía propiamente tal. Pero es súper reducida. La estrategia de sobrevivencia, la que les permite reproducirse y mantener los linajes en el tiempo, es una interacción donde ambas partes se ven, o por lo menos las partes que interactúan se ven beneficiadas. Y es por eso que, por ejemplo, nosotros vamos a hablar de distintas necesidades que van a tener líquenes para establecerse en nuevos ambientes, como son, por ejemplo, la disponibilidad del fotoambiente, ¿ya? Y esto quiere decir que cuando un hongo genera una espora para producir un nuevo individuo, esa espora tiene que llegar a un lugar donde hayan algas, ¿ya? Si no, esa espora, si germina y no puede interactuar con nada, simplemente se va a morir, ¿ya? Pero si esa espora germina y hay algas con las cuales puede interactuar, va a formar un estado inicial como de protolíquen, ¿ya? Pero luego viene el hecho de que en realidad no todas las algas le sirven, ya existe cierto rango de especies con las cuales puede interactuar, ¿ya? En palabras sencillas, no todas las micros le sirven. Y eso está dado si es que existe compatibilidad entre los dos grupos, y eso está dado por la historia evolutiva de esa alga con ese líquen, o ese hongo que forma el líquen. Si no son compatibles, eventualmente el hongo se va a morir, y probablemente el alga igual. Pero si son compatibles, luego viene el filtro ecológico, ¿ya? Y para mí esto es relevante porque este filtro ecológico es el que nos va a decir finalmente dónde puede vivir una especie, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo puedo encontrar esporas de una especie de líquen que es, no sé, de la región de Aysén, yo puedo encontrar la espora quizás acá en la zona central, en Santiago, ya si yo hago ese muestreo del aire. Y yo sé que en Santiago es posible encontrar las algas con las que ese hongo se asocia y en el sur de Chile hace un líquen. Pero acá en la zona central nunca se va a establecer, ¿ya? Porque no tienen las mismas condiciones ambientales de precipitaciones, temperatura, duración del día, estacionalidad, etcétera, etcétera. Y por tanto eso hace que hay un filtro ecológico, un filtro ambiental que dice con qué alga me sirve más para vivir en este ambiente, ¿ya? Y si todo eso funciona, súper. Yo tengo un líquen maduro y voy a decir que es maduro cuando se puede reproducir. Y si no, ese hongo va a empezar a utilizar estrategias de hongo, ¿ya? Y va a generar algún tipo de parasitismo suave o simplemente puede que empiece a desarrollarse un líquen, pero va a estar eh, súper estresado, que nunca se va a desarrollar de manera completa, simplemente va a ser como un estado de sobrevivencia hasta que eventualmente llegue el alga que efectivamente le sirve para sobrevivir en ese ambiente particular, ¿ya? Y una vez llega a la condición madura y recién comienza el ciclo. ¿Ya? Entonces existen varios conflictos finalmente para una especie de líquen para establecerse en un lugar. Y eso los hace bien especiales también, porque eso no quiere decir que si yo en un ambiente tengo una gran cantidad de especies de líquenes, quiere decir que sea un ambiente súper favorable para el establecimiento de este grupo, ya que existe un alto nivel de adaptación y que nos dice básicamente que si yo quiero conservar un ambiente y conservar un conjunto de especies de líquenes, en realidad yo tengo que conservar el lugar, ¿ya? Y sinérgicamente voy a conservar otras especies. ¿Cómo funciona esta simbiosis?
es bien especial porque los líquenes, como en la estructura que tienen, no pueden controlar básicamente nada. No pueden controlar la cantidad de agua que tienen, ¿ya? Es decir, si llueve, se llenan de agua y después cuando les llega el sol, van a perder el agua igual de rápido que la ganaron, ¿ya? Porque no tienen forma de controlarlo, ¿ya? No tienen estrategias de secreción, no pueden sudar, nada de eso. Entonces son dependientes del ambiente. Y eso los vuelve poiquilotodos, poiquilohídricos, poiquilotérmicos, eso quiere decir que tampoco controlan su temperatura. Y lo que nosotros vemos acá es el tiempo de actividad fisiológica que tiene, por lo menos acá el alga, y que básicamente es la que genera el alimento para todo el individuo, ¿ya? Y que si acá en este gráfico estas son las horas del día, ustedes ven que en realidad está activo como 2 horas al día, que es cuando la cantidad de luz que recibe con la temperatura del aire más la cantidad de agua que hay en el aire o que está dentro del talo, permite que se active la fotosíntesis en el alga. Y esa alga va a hacer fotosíntesis por un periodo de 2 horas, ¿ya? En un ambiente templado al día, para luego, ¿ya? Simplemente entrar en actividad. Y eso hace que finalmente los líquenes tengan una tasa de crecimiento en general muy, muy lenta, ¿ya? Entonces, en lugares como por ejemplo la zona central de Chile, un líquen que tiene una superficie de, qué sé yo, 5 centímetros cuadrados, yo podría esperar que tiene varios años de vida, ya más de 10 años de vida. Eh, pero si yo veo lo mismo quizás en un ambiente en el bosque valdiviano, quizás voy a pensar en un poquito menos de edad porque como ese es un ambiente más estable durante el año, hay una tasa de crecimiento mayor. Pero si yo veo líquenes, por ejemplo, enfrentados a los glaciares del campo de hielo norte, yo estoy seguro que esos líquenes tienen una tasa de crecimiento súper chica, como de 1 milímetro al año con suerte. Y eso nos dice que cualquier talo de un individuo de líquen que nosotros vemos en la región de Aysén, básicamente es un individuo que lleva ahí un montón de tiempo, ya muchos años, ya. Y es por eso que, por ejemplo, si nosotros miramos en notofagos jóvenes, que son ñirre o lenga, de algún renoval que tienen 1 o 2 años, en la cubierta, en la superficie de la corteza vamos a ver líquenes, pero son todos súper chiquititos, ¿ya? Que tienen menos de 1 centímetro de diámetro y eso nos da una idea básicamente de qué tan rápido pueden colonizar y qué tan rápido crecen. ¿Cómo funciona la interacción? Bueno, no voy a entrar mucho en detalle acá. El alga, cuando vive sola, hace fotosíntesis y todo lo que le sobra de esa fotosíntesis lo elimina, ¿ya? Pero es súper poquito, ¿ya? Porque en realidad lo gasta todo en protegerse de depredadores, controlar la temperatura, controlar los procesos metabólicos internos, etcétera, etcétera. Pero cuando está asociada con el hongo, que es lo que vemos acá, gasta muy poquito de lo que produce por fotosíntesis. Entonces todo lo que le sobra se lo da al hongo, ¿ya? Porque la cantidad o la velocidad de la fotosíntesis se mantiene, pero ya no tiene que responder al ambiente esa alga, porque está envuelta en el hongo, ¿ya? Y por tanto le sobra mucha materia o en este caso son carbohidratos, ¿ya? Azúcares, y los elimina el medio externo, ¿ya? Y este hongo que está por fuera se está comiendo eso, ¿ya? Entonces los hongos, todos los hongos, la estrategia que tienen es degradar materia orgánica de moléculas grandes a moléculas chicas y ahí recién las meten dentro de las células. Entonces, de esta manera, el alga las elimina fuera de la célula y el hongo está por encima, las absorbe y las utiliza en su propio metabolismo. Eso como una visión súper general de los hongos, ¿ya? Y hablarles un poquitito de la diversidad de líquenes, ponerlo un poquitito en el contexto de la región de Aysén. Y hablarle un poquitito de la exploración, ya no voy a entrar tanto en detalle porque parte de la exploración del conocimiento de los líquenes en la región de Aysén se solapa mucho con el conocimiento de la exploración de los briófitos de Aysén, que es de lo que les habló ayer mi amigo Juan Larraín. Pero sí le voy a hablar de un par de personajes que son bien interesantes, que son más bien modernos, que son algunos chilenos que han podido trabajar en líquenes, ya teniendo en consideración que básicamente en Chile nosotros no tenemos idea de la diversidad. ¿Ya? Hay que partir por eso y eso es porque el Estado de Chile, ¿ya? Independiente quizás de los gobiernos puntuales,
realmente nunca ha hecho como una buena inversión en decir, ok, vamos a hacer el catastro de todos los insectos de Chile, o de todas las aves de Chile, o de todos los hongos de Chile. ¿Ya? Eso nunca se ha hecho, no existe ese financiamiento. ¿Ya? Y no existe ahora. ¿Ya? Más allá de que existe una estrategia nacional de biodiversidad, en realidad no hay inversión en biodiversidad en Chile, en el, en aumentar el conocimiento en biodiversidad. ¿Ya? Y eso hace básicamente que cualquier persona que sea un experto en un grupo taxonómico particular, hay que verlo como un rebelde y alguien que va básicamente en contra del el statu quo, porque ese es un tipo de conocimiento que en realidad en Chile no se financia, y es casi hasta mal visto. ¿Ya? Entonces, por eso son poquitos los personajes que han trabajado tanto con líquenes como con cualquier grupo de organismos en Chile. Y entre ellos destaca Jorge Redón en los años 70 y 80, que fue en su momento el gran liquenólogo chileno que se dedicó fuertemente a estudiar la diversidad de líquenes de Chile, particularmente en la zona centro y norte de Chile. Algo hizo en el bosque valdiviano, pero lo suyo estaba en el norte. Trabajó harto con un profesor alemán que se radicó en Chile hasta más o menos el año 72-73, que fue Gerhard Vollmann. Y Gerhard Vollmann en su momento, por ahí por los años 60, de hecho en la década del 60, él trabajó en el inicio de un catálogo de los líquenes de Chile. ¿Ya? Pero luego viene el golpe militar, se produce un hiato ahí en el conocimiento, como en muchos otros grupos, y luego toma la batuta la persona que está acá en la fotografía, la profesora Wanda Quilot de la Universidad de Valparaíso, quien se empezó a especializar en el conocimiento de la diversidad de líquenes de Chile, y una de sus principales contribuciones está en el estudio de la química de líquenes, ¿ya? Porque esta interacción entre las algas con el hongo y todos estos compuestos que les dan color, en general son compuestos que son únicos de líquenes, ¿ya? No los podemos encontrar en otros grupos de organismos porque son el resultado del metabolismo del alga con el metabolismo del hongo que la rodea. Y eso hace que sean vías metabólicas que no las vamos a encontrar en un único individuo, sino que tienen que ser en conjunto. Y la Wanda trabajó hasta pocos años atrás. Wanda tiene ahora 91, 92 años. Estuvo trabajando hasta hace pocos años en el estudio de la diversidad de líquenes de Chile. Es la única persona que tiene un herbario que es 100% dedicado a los líquenes de Chile. Está en la Universidad de Valparaíso. Lamentablemente no es algo que se pueda visitar. Pero de ahí se genera un hiato más o menos importante. Hay otras profesoras que afortunadamente este ha sido un rubro que por largo tiempo ha tenido una dominancia femenina. ¿Ya? Está la profesora Wanda Quilot, la profesora Iris Pereira de la Universidad de Talca, que recientemente se jubiló. Y eso generó después un vacío de personas trabajando. Luego llegué yo, hay otra colega que se llama Joana Villagra también que está trabajando con líquenes. Pero en general, ya, si nosotros tuviéramos que hacer el conteo de la cantidad de personas que se están dedicando al estudio específico de líquenes, deben ser unas 4 o 5. Hay una profesora en la Universidad de Chile, Julieta Orlando, que trabaja en aspectos de microbioma de líquenes. Está Joana, eh, está Angélica Casanova en la Católica de Temuco, creo que se llama así la universidad, me disculpa si estoy equivocado, que trabaja como en aspectos de ecofisiología, ¿ya? Entonces hay un grupito ahí que está empezando a tomar la batuta después de todo lo que se hizo hasta fines del año 2000. Y uno de los grandes aportes de la Wanda fue hacer, publicar en el año 98, el checklist de los líquenes de Chile, ya hablan de unos 1.400 taxas, ya, en total para el país. ¿Ya? Y eso es como solamente revisión de literatura. Entonces, 1.400 especies de líquenes parece un número alto, pero en realidad para la diversidad de ambientes que nosotros encontramos en Chile es un número más o menos bajito. Más aún si un par de años antes uno revisa este trabajo que se llama La diversidad biológica de Chile, ya que fue publicado por la extinta CONAMA, se hace un recuento para distintos grupos biológicos del estado del arte, ¿ya? Y donde consistentemente se observa que en realidad hay poca gente preparada en el conocimiento de la biodiversidad de Chile, y esa gente está poco preparada porque existe poca inversión.
¿ya? A mí me costaría mucho, por ejemplo, el día de hoy decirle a alguno de mis estudiantes, sí, ustedes pueden vivir de estudiar líquen en Chile. ¿Ya? Eso no pasa. ¿Ya? Pero si nos centramos nosotros ahora particularmente en la región de Aysén, ¿ya? Acá aparecen con las numeraciones antiguas, estas numeraciones que fueron utilizadas durante la dictadura. Tenemos acá la región número 11, en la región de Aysén actual. Para este trabajo en 1995 se conocían solamente 72 especies en 16 géneros. ¿Ya? Lo que habla de, en realidad, una diversidad bien subestimada, a pesar de que en este trabajo la UANDA consideraba que la intensidad del estudio, que es lo que quiere decir este IE, era más o menos regular. Y tomando la batuta del trabajo que hizo Wanda y tratando de actualizar esta información, porque ya han pasado más de 20 años de este checklist. El año pasado estuve trabajando, y este año, trabajando en un nuevo checklist de líquenes para Chile. Esto está publicado ya en esta plataforma que es GitHub, no es la versión final, ¿ya? Pero ya está ahí, por lo menos, si alguien lo quiere revisar, se puede utilizar. Pero ya hay un aumento de casi 1000 especies en el número total para Chile. Y en mis estimaciones, y lo que espero que salga publicado ya de aquí a fin de año, estamos hablando de aproximadamente unas 2.400, 2.500 especies. Entonces estamos hablando de que desde lo que se sabía al año 1997, que fue el año prueba de la publicación del checklist de Wanda, se conocían unas 1.400 especies y en estos 20 años se ha aumentado en unas 1.000 especies, ¿ya? El número total de especies que se conocen que ocurren en Chile. ¿Y cómo se presenta esta distribución a nivel latitudinal? Acá vemos que en la zona norte del país, si bien hay un conocimiento mediano, ¿ya? En la zona central es donde destaca, y esto tiene que ver en cierta medida con la accesibilidad y con, bueno, que yo vivo ahí también, ¿ya? Entonces eso hace que en los últimos años haya generado un impacto en el número de especies que se conocen de las regiones. Pero si nos centramos acá en la región de Aysén, estamos viendo que la riqueza de especies en toda la región supera las 400 especies, ¿ya? Pero esto también es un poquitito un artefacto que tiene que ver con cuánto ha sido el esfuerzo de muestreo en la región, ¿ya? Entonces, si nosotros lo miramos, por ejemplo, en comparación con el número de registros, donde tenemos, qué sé yo, menos de 2.000 registros analizados y que nos dan unas 400 especies, si yo lo pongo en una suerte como de relación número de especies por el número de registros, yo veo que claramente, a medida que yo tengo más registros, tengo mayor número de especies, ¿ya? Y eso hace suponer de que probablemente existen muchísimas más especies de líquenes en la región de Aysén de las que en la actualidad conocemos, ¿ya? ¿Cuáles son las principales fuentes de estudio de la diversidad de líquenes en la región de Aysén? Bueno, de nuevo la WANDA, ¿ya? Es el principal trabajo de referencia para la diversidad de líquenes de Aysén, un trabajo publicado el año 2012, que es el resultado de una serie de inventarios que hizo Wanda con todo su equipo del momento, financiados por distintas instituciones. Esto está incluido, por ejemplo, la operación Rally, que estuvo metida en la región de Aysén por varios años, un par de proyectos con la Universidad Católica, otros de la Universidad de Valparaíso, invitaciones de gente, etcétera, etcétera. Entonces, el material acumulado para hacer ese listado es de una serie de estudios que abarcan una escala temporal de como 20 años, ¿ya? Y ella plantea la presencia de unas 320 especies de líquenes para la región de Aysén únicamente. Y hay otros trabajos más, acá están ordenados de manera cronológica. Hay un trabajo del año 2009 de Joana Villagra, donde estudiaron los líquenes que estaban en las turberas de la región de Aysén, siendo uno de los primeros trabajos importantes como de florística de la región de Aysén, previo al trabajo de la Wanda. Hay un trabajo mío del año 2014 de los líquenes ahí del Monte San Lorenzo o el Cerro Cochrane, ahí cerca de Cochrane y el límite con Argentina. Y este año, hace poquito, salió este otro trabajo de Joana Villagra también ahí en la Reserva Nacional Catalalixar. Si sumamos todos esos trabajos, estamos hablando de aproximadamente unas 420 especies de líquenes, pero el gran conflicto acá es que la gran mayoría de las especies que están mencionadas acá son las especies grandes, ¿ya?
que en general en liquenología las denominamos como los macrolíquenes, que son aquellos que yo puedo mirar un árbol y digo, ah, acá este árbol está lleno de líquenes. Porque hay una serie de especies que son muy pequeñas, que tienen milímetros de grosor, y que la única forma de poder observarlas es con una lupa, ya sea en terreno como sea en el laboratorio. Y por tanto, el conocimiento que tenemos está sesgado también por ese lado, ¿ya? ¿Y cómo se distribuye esa riqueza acá en Chile? Este es un modelo de distribución en Chile, perdón, en la región de Aysén. Este es un modelo de distribución de la riqueza. Y en general acá lo que uno puede ver es que en las zonas bajas de la región de Aysén pareciera ser que hay una mayor diversidad. Igual acá hay cosas súper interesantes, como por ejemplo, por acá está el lago General Carrera. Entonces me dice que acá potencialmente esto es un modelo proyectado, hay una alta diversidad, pero en realidad eso es como, no pude recortar básicamente la superficie de los lagos para hacer este monito. Pero esto muestra básicamente que de lo que conocemos, la mayoría de la diversidad de líquenes de la región de Aysén se concentra en los valles, ¿ya? Y lo que pareciera curioso, porque cuando uno está en cualquier lugar de la región de Aysén y uno ve que básicamente el límite arbóreo, es decir, el límite donde llegan los árboles, no supera, o sea, llega como a los 1500, 2000 metros en algunos lados, pero todavía nos quedan 500 metros o 1000 metros más de cerro, que son ambientes disponibles para los líquenes, porque los líquenes necesitan estar donde están las plantas necesariamente. Ya pueden crecer básicamente cualquier sustrato. Y por tanto, es súper fácil suponer que esta distribución de la riqueza está sesgada básicamente por donde tenemos información. Entonces, acá está este otro monito que muestra claramente que existe acá una relación sesgada entre el conocimiento que tenemos y dónde lo podemos colectar, ¿ya? Porque lo que se ve acá, todos esos puntos son los puntos donde yo tengo información de la presencia de líquenes, y esto que está en azulito es la red de caminos, ¿ya? Y acá hay un solapamiento casi al 100%, y lo que nos dice que en realidad buena parte del conocimiento de los líquenes que tenemos en la región de Aysén y de las colectas que se tienen son en general a lo largo de la ruta 7 y de las rutas aledañas, es decir, los lugares donde tenemos acceso. Y es súper interesante porque es casi encima de los caminos donde tenemos información y tenemos amplios vacíos de información en otras zonas. Por supuesto hay que considerar también que están metidos los dos campos de hielo entre medio, y hay algunas zonas que son tremendamente inaccesibles, pero eso nos dice en realidad que potencialmente no tenemos una claridad tan acabada de la diversidad de líquenes en la región de Aysén. Más aún, si dos de los lugares que tenemos la mayor riqueza de especies en la región de Aysén son dos sectores que son altamente turísticos, como son la Laguna de San Rafael, ¿ya? Y toda la costa aledaña del Ventisquero, y los alrededores de Villa O'Higgins. Esos son, y los alrededores de Cochrane. Esos son los sectores que tienen la mayor riqueza de especies, y es porque básicamente Cochrane, que es la puerta de entrada a la parte sur de la región de Aysén, Villa O'Higgins, que es bien interesante porque es como el límite de hasta donde se puede llegar por la región de Aysén por camino, y claramente Laguna de San Rafael no hay una conexión por camino ahí, sino que tiene que ser únicamente gente que ha visitado el lugar, que ha llegado o por avión o por ferry. Entonces, si nosotros consideramos eso y se hace un modelo del número de especies potenciales que pueden estar en la región de Aysén, basado en la información que tenemos, basado en la superficie y basado en las necesidades ambientales que tienen las especies que conocemos, ya sea cuál es la temperatura media del lugar donde viven, cuáles son las precipitaciones de ese lugar, cuánto cambian las precipitaciones entre invierno y verano, eh, cuánto cambian las temperaturas entre invierno y verano, uno puede hacer ciertas proyecciones, ¿ya? Y del listado actual de especies de líquenes de la región de Aysén, el número es entre 421 y 423, dependiendo si yo sumo o separo algunas especies, ¿ya? Bajo ciertos modelos de estimación, se calcula que la riqueza de especies de líquenes, potencialmente para la región de Aysén, sea de aproximadamente unas 520 especies, ¿ya? Entonces, de las 2.500 especies que conocemos en Chile, 500 deberían estar aproximadamente en la región de Aysén, es decir, un 20% de la diversidad de líquenes de Chile está potencialmente presente en la región de Aysén.
Pero esto es un ejercicio numérico, ¿ya? Si esto dependiera, en mi opinión, claramente en la región de Aysén debe existir una diversidad muchísimo mayor de especies de líquenes, porque simplemente hemos podido evaluar una fracción insignificante de la superficie completa de la región de Aysén. Ya todo el sistema de islas costeras, el archipiélago de los Chonos, no tenemos mucha noción de la diversidad de especies que están ahí. ¿Y cuáles son la probabilidad de ocupación de estas especies en la región? Y nuevamente nosotros podemos ver en los colores más claritos las zonas donde potencialmente vamos a encontrar mayor diversidad de líquenes, ¿ya? Y acá se observan claramente el campo de hielo norte, acá campo de hielo sur, eh, pero en general lo que se destacan son los valles, ¿ya? Y eso habla simplemente de que tenemos información de la presencia de líquenes en los valles y no en las laderas de los cerros. O sea, todos ustedes que están acá observando la charla y que vienen a la región de Aysén y salen a mirar por la ventana para cualquier lado, van a ver que los cerros están cubiertos de plantas por lo menos unos 1000 metros por sobre donde ustedes están parados, ¿ya? Y eso quiere decir que hay un montón de microhábitats para la presencia de líquenes que en realidad no han sido debidamente evaluados, ¿ya? Pero con la información que hay, con las especies que se conocen, con los registros que se conocen, si yo hago un modelo de ocupación espacial, aproximadamente los líquenes en la región de Aysén pueden ocupar unos 110 kilómetros cuadrados. Esto claramente es superior, ¿ya? Pero con lo que conocemos podemos hacer esa observación. Y acá viene el conflicto, porque nosotros estamos insertos en una condición temporal que habla de cambio climático. Y si nosotros nos ponemos en distintos escenarios de cambio climático a distintos tiempos, vemos que en cualquier escenario existe una reducción de por lo menos un 9% al 15%, al 12% de la superficie que pueden ocupar, ¿ya? Y esto habla básicamente de que el cambio climático va a llevar a ciertas extinciones en algunas especies, va a suponer un cambio en la distribución que van a tener algunas especies, va a suponer un cambio en el área que pueden ocupar, pero también va a suponer que potencialmente lleguen especies que prefieren habitar en ambientes más secos, que por ejemplo están en la región de los lagos o que están en la región de los ríos, y que se van a empezar a mover hacia el sur, ¿ya? Entonces puede que ahí exista alguna suerte de recambio. Y esto tiene un montón de lógica si nosotros también lo comparamos con lo que va a ocurrir con algunos grupos de plantas, que a medida que se empieza a secar la zona central y que empieza a desertificarse desde la región de Valparaíso para el norte, muchas especies que viven acá en la región metropolitana, por ejemplo, que viven en lo que queda de natural en la región metropolitana, se van a empezar a mover hacia el sur, ¿ya? Entonces va a todo a correrse un poquitito. Pero, para que no sea todo tan terrible, tengo acá al final algunas fotografías de algunos grupos que son interesantes, ¿ya? Las reinas de los bosques de la región de Aysén son, por supuesto, las especies de Pseudocipelaria. Acá solamente 6 de las 12 especies que se conocen para la región. Eh, Estas son las especies que por lejos tienen la mayor biomasa en los bosques, ya, porque ustedes van a encontrar que incluso individuos pueden tener 30, 40 centímetros de diámetro ocupando la superficie completa de la base de un tronco. Son en general especies que crecen sobre plantas, ya, pero no es raro que si en un ambiente de un bosque muy cerrado, muy húmedo, si se cae un trocito de una pseudocefalaria que está en la parte alta del dosel y cae, por ejemplo, arriba de un coligüe o cae arriba de musgos que están en el suelo, puede seguirse desarrollando sin ningún problema. Y claro, todas tienen este aspecto grande y lechugoso, ¿ya? Otras cosas interesantes son, por ejemplo, este Baeomyces, que tiene este aspecto como de honguito, estas coras, ya, porque estos son dos grupitos bien especiales dentro de los líquenes en general. Tenemos un montón de líquenes crustosos, ¿ya? Por ejemplo, estos grafis, ¿ya? Que lucen como si alguien hubiera pintado sobre la cubierta de un tronquito. Los pueden pillar casi todas estas especies, Megalaria, Hematoma, acá Fisurina. Ustedes toman algún pedazo de leña, si es de lenga, van a pillar un montón de líquenes creciendo sobre la corteza de ese tronco, incluido las barbas de viejo, etcétera, etcétera, ¿ya? Es súper común de encontrar otras cosas que son más llamativas, como por ejemplo esta Degelia gallana, que es una especie súper linda,
ya que tiene este color con esos apotecios de color rojo intenso, ya estas cosas como más babosas, que es una gabura, y esto es porque el alga que está haciendo fotosíntesis es una cianobacteria, ¿ya? Entonces es distinto, por ejemplo, a un alga a una clorófita, que sería como el alga que más comúnmente nosotros podríamos encontrar asociada a un líqueno. Hay cosas más tridimensionales, como estos leifidios, ¿ya? Estos crecen siempre sobre la corteza de árboles, ¿ya? Y que son como unas matas blancas, bien esponjosas, particularmente cuando están húmedos, y que tienen estos apotecios bien, bien cabezones y que son de un color negro súper intenso. Entonces uno los tiene que mirar bien y que están en la puntita de estas ramas chiquititas, y que contrastan fuertemente con la tonalidad blanco o crema que tienen estos líquenes. Vamos a encontrar incluso líquenes creciendo sobre hojas, como el caso de esta felanera y esta estrígula. Y esto nos habla de la amplitud de espacios que pueden ocupar estas especies para poder establecerse. Y estas son hojitas de tepa, en este caso, que estaba ya en el suelo y estaba cubierta de este líquen, y si uno empieza a revisar las tepas en un bosque más cerrado, bien húmedo, más o menos oscuro, van a estar siempre cubiertas de líquenes e incluso de briófitos que están interactuando entre sí. Estas puse las de líquenes, pero muchas de las fotografías que tomamos, que esto tiene que ver con el FIC en el que estamos participando también con Juan, del que él habló el día de ayer, era súper común encontrar musgos o briófitas en general con líquenes asociados creciendo directamente sobre estas hojas. Tenemos cosas bien especiales como estos calicium, ¿ya? Que tienen un nombre bien bonito en inglés, que son los pinhead lichens, ¿ya? Que son como los líquenes con forma de alfiler. Y que lucen como eso, o sea, esto tiene un par de milímetros de alto y tienen este estípite principal, y ahí tienen las zonas donde están produciendo las esporas para la reproducción. Y eso es lo que les tenía preparados, ¿ya? Una visión bien, bien sinóptica, muy rápida, desde qué son los líquenes, qué sabemos de los líquenes en Chile, la región de Aysén, y un poquitito de diversidad para que la cosa no sea tan árida y que ahora ustedes puedan salir a mirarlo al patio de su casa o en el bosque más cercano que tengan. Eso, pues. Genial, genial, Reinaldo. Muchas, muchas gracias por la presentación, la verdad. Veo a Info Casa Ludwig con la manito levantada para hacer preguntas. Este es el espacio, así que vamos a ir formulando las preguntas, y muy bien la forma de hacerlo. Si quiere activar su micrófono, vamos a ver si está por ahí. Ahí sí. Bienvenida. Hola. Hola, ¿qué tal? Oye, ese líquen que tú mostraste, que parecía más bien un musgo, bien al comienzo, ¿no? Donde el alga predomina y ¿Ya? es verde por etcétera. Yo lo tomaría, o sea, yo no sabría distinguirlo de un musgo. ¿Hay alguna forma fácil, digamos, de distinguir uno de esos líquenes de un musgo? ¿O hay que hacerlo ya con un microscopio? Y la segunda pregunta sería, ¿cómo se fijan los líquenes al sustrato? Ya. En relación a la primera pregunta, en general, claro, los líquenes tienen estas morfologías que lo hacen súper fáciles de distinguir, ¿ya? Y basta con que uno haya visto un líquen una vez y ya de ahí en adelante lo va a reconocer siempre. Pero en este caso, este es un líquen bien especial, el género es bien especial, que tienen esta morfología, pero en realidad tienen un aspecto más de alga, como un alga que uno encontraría, por ejemplo, en un curso de agua, que de musgo. Ya quizás la fotografía, por supuesto, que estás viendo acá no ayuda mucho para hacer esa diferenciación. Pero si tú lo miras, qué sé yo, a ojos desnudos, va a lucir como un montón de pelitos sueltos, ¿ya? Y normalmente las briófitas en general tienden a ser más estructuradas, ¿ya? Y en cambio esta cuestión es como un fractal, ¿ya? Porque se va dividiendo sin un orden, pero si uno lo mira de lejos y lo va acercando, adoptan como una forma más o menos como repetitiva. Y ya bajo microscopio es súper fácil de identificar, porque uno ve el alga y el hongo encima. Pero por lo menos para este género quizás sería el único donde
en general uno podría encontrar esta dificultad de decir a qué grupo biológico corresponde. Ujú, Pero tiene más pinta de alga que de briófita. ujú. Y para la segunda pregunta, ¿cómo se fijan? Es el mismo hongo el que, bueno, todos los hongos tienen sus células, tienen una cubierta que se llama pared fúngica y por fuera de ella generan como una gelatina, ¿ya? Ujú. Que es proteína con azúcares. Y esa proteína con azúcar se pega a los sustratos, es súper cementante, ¿ya? Es como, el ejemplo que yo siempre hago es como cuando uno hace jalea y no la mezcla bien y queda el fondo del envase así como súper denso, Ujú. esa es como a eso me refiero con que está gelatinizado, es como eso, ¿ya? Ya. Y hay algunos líquenes que, por supuesto, parte del hongo penetra dentro de los sustratos o se afirma sobre los sustratos, eh, pero también es importante también decir que los líquenes en general no afectan a los sustratos donde están. Hay daño, por supuesto, pero es como daño que solamente se puede observar bajo el microscopio electrónico. Ujú. Entonces es súper, súper, súper bajo. La fijación de líquenes en algunos monumentos que tienen importancia cultural, ya como por ejemplo en algún momento CONAF quería sacar los líquenes que estaban creciendo sobre los Moai en Rapa Nui. Y eso tiene que ver más con que cuando hay lluvia o cuando hay vientos, si tienes un líquen creciendo, tienden a funcionar haciendo como una nucleación de los efectos dañinos de erosión. Ujú. Entonces, como que ayudan a facilitar que se acelere el proceso, pero no es como que necesariamente los líquenes estén generando daño a una escala visible humana, ¿ya? Algo parecido también se hizo, por ejemplo, ay, ¿cómo se llama esta cuestión? Ah, Por el norte, por el sur, Perú es súper ¿ya? famoso Machu Picchu. en Machu Picchu. Se estaba haciendo en Machu Picchu, pero no necesariamente porque los líquenes, por estar encima, y los briófitos también, por estar en las rocas, generen daño, sino porque como pasaban por ciclos de lluvia y después de que se secara, porque llovía y después salía el sol, llovía y salía el sol, empezaban a crecer entre medio de las grietas de las rocas y eso hacía que se expandieran. Y eso estaba como mecánicamente ayudando a que se rompieran ciertas cosas. Entonces igual hubo un plan en su momento de sacarlos, pero en general no hacen daño. O sea, si ustedes tienen un árbol en la casa, en el patio, y el árbol está cubierto completo de líquenes, ese árbol está bacán. Le está yendo súper bien y está en un ambiente súper bueno, así que no hay que hacerle nada, no hay que rociarlo con ninguna cuestión. Está súper bien. Genial. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro integrante de los que están presentes que quisiera activar su micrófono? Hola, yo quiero hacer una pregunta. Dale, Aloha. ¿Cómo fue que surgió el interés por los líquidos? ¿Cómo ¿Cómo fue surgió surgir esta vocación que usted presenta? El interés que tiene. Mira, fue bien circunstancial, ¿ya? Yo llegué a los líquenes como una suerte por default cuando estaba trabajando al inicio de mi trabajo doctoral, porque iba a trabajar con otro grupo de organismos y eso no resultó, y por una serie de eventos desafortunados terminé trabajando con líquenes en un momento que fue como un vuelco así como de decisión y fui donde mi director y le dije, ¿sabes qué? Voy a trabajar con líquenes. Y él me dijo, bueno, yo no puedo hacer nada para ayudarte porque no sé nada de líquenes, pero si tú querís, dale. Y él me dio esa libertad y de ahí fue solamente el camino para adelante. Y eso fue, no sé, hace 10, 15 años, 15 años más o menos. Entonces surgió de ahí, fue bien circunstancial, bien de casualidad, pero fue una súper buena decisión en realidad. Así como para satisfacción personal, fue súper bueno. Genial. Vale, muchas gracias. Hola, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Sí, claro. adelante. Hola, Rinaldo, muchas gracias. Te pasaste entretenido y sabio. Eso es difícil de encontrar. Oye, mira, mi pregunta ¿es posible encontrar en un mismo sector preciso el hongo como tal y además como líquen? No macroscópico, ¿ya? Lo que pasa es que la estrategia de líquen es súper especializada, ¿ya? Entonces, los hongos que forman líquenes solamente llegan a la madurez
estando asociados con algas, ¿ya? Con el alga con la cual puedan interactuar. Entonces, claro, si yo tomo una muestra, por ejemplo, de la corteza de un árbol y la llevo al laboratorio y saco ADN de esa corteza, es posible que yo encuentre evidencias de la presencia de ese hongo. Pero así como poder observarlo, eso no. Ya nunca van a formar un cuerpo fructífero independiente. Y de hecho eso es bien interesante porque además es súper difícil cultivar líquenes. Sí. ¿Ya? Porque tú puedes tener el hongo, tú puedes tener el alga, lo puedes tener junto en el laboratorio, pero así en estados como axénicos súper puros no van a interactuar. Entonces necesitan algo más que está en el ambiente, que eso probablemente es todo el microbioma. Sí, el técnico también. Sí, entonces, no, nunca vaya a pillar así el hongo. Ahora, hay algunos linajes de hongos, particularmente en los hongos que forman callampas. Hay algunas especies que utilizan, se les da una denominación como de criptoliquenizados o liquenizados facultativos, y eso es porque en general son hongos que son bien macroscópicos y que tienen algunas algas asociadas y que no es siempre que estén presentes las algas, entonces están como en ese punto de sí y no. Pero en ese caso son más bien como, yo no los trataría como hongos liquenizados. Quizás es un linaje que está perdiendo la interacción liquenizada. Claro. Hola, me gustaría hacer una pregunta. Hola, dale. No sé si habrá escuchado lo de la Antártica, que encontraron un líquen el cual tiene características anticancerígenas. Y quería saber si es que aquí en la región se están haciendo estudios con líquenes acerca de eso. Mira, es que una de las gracias que tienen estos compuestos liquénicos es que en general, son compuestos que son, no me acuerdo el término preciso, pero son como antagonistas, ¿ya? Lo que hacen es evitar que lleguen otros organismos, ¿ya? Porque los líquenes cuando se establecen en un ambiente tienen un crecimiento súper lento en general y por tanto tienen que generar otro tipo de estrategias para poder competir con otras especies, ¿ya? Y en general son malos competidores, pero a nivel de microbiomas, ¿ya? Generan estas estrategias que son estos compuestos liquénicos, que hay, no sé, 1500 compuestos liquénicos distintos y por lo menos 500 se conoce que tienen propiedades antifúngicas, antibióticas, hay un montón que se conoce que tienen sustancias anticancerígenas, ¿ya? Y claro, hay este estudio reciente y esta mención reciente de algunas especies que se han encontrado en la Antártica que tienen esta propiedad, pero el compuesto químico que poseen, que tiene esta propiedad, ¿ya? Está más o menos bien distribuido en uno de los linajes más diversificados de líquenes. Entonces, como es posible encontrarlo en otros lados. Yo mismo en este momento estoy trabajando en un proyecto Fondesit, yo soy el co-investigador, el proyecto lo lleva un colega de la Universidad de Chile, Carlos Areche, que estamos trabajando para la extracción de compuestos liquénicos utilizando metodologías que no sean tan tóxicas, porque en realidad para extraer compuestos liquénicos es como súper tóxico los químicos que uno utiliza. Y que lo que estamos probando es el bloqueo de una proteína, de una enzima que se conoce que se sobreexpresa en personas que tienen Alzheimer. Entonces, como ver si puede funcionar como una suerte como de bloqueo para esa línea. No estoy diciendo, no estoy diciendo que los líquenes curan el Alzheimer. Estoy diciendo que el proyecto se centra en generar nuevas estrategias para extraer compuestos liquénicos y que donde lo vamos a probar es con esta vía metabólica que parece ser una vía metabólica interesante, ¿ya? Pero sí, tú pones así como propiedades antitumorales de compuestos liquénicos y hay toda una línea de investigación en química de líquenes que se encarga de eso. Entonces hay un montón de especies que tienen estas propiedades anticancerígenas, es comúnmente utilizado. Sobre alguna especie en específico en la región de Aysén, nada que sea particularmente endémico que venga así a la mente, pero sí especies de pseudocifelaria se han hecho tratamientos con cepas tumorales y se ha visto una disminución en la mitosis, en la duplicación de estas células, con especies de pseudocifelaria que también están presentes en la región de Aysén. Muchas gracias. De nada. Gracias a ustedes también por motivarse a preguntar.
Súper. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quisiera activar su micrófono? Yo de Igual nuevo. tengo una... Ah, perfecto, dale una Mailinka. Gracias. Mira, más o menos con lo mismo que te preguntaron recién. La UNEA dicen que es antibacteriana. No sé si será así, pero si es así, ¿ayudaría justamente a los nidos de los pajaritos que lo ocupan harto a evitar el ingreso de bacterias al nido, al huevito, al embrión? Pucha, no quiero dar una respuesta así como tácita de sí, pero según lo que yo conozco de estos grupos, es muy probable, ¿ya? Porque la Usnea en general, el género Usnea en general y las protousneas, que es el género hermano que está diversificado precisamente en el cono sur de Sudamérica, en Chile y Argentina nomás, uno de los compuestos principales que tienen es ácido úsnico. Y el ácido úsnico se sabe que tiene propiedades antifúngicas, ¿ya? Es como el arma química que tiene para que otros hongos no les crezcan encima. Igual pasa, pero esos son hongos que son resistentes a eso. Entonces, es posible que ayuden a mantener a raya, por ejemplo, la degradación del nido por la presencia de hongos, ¿ya? Pero no lo consideraría algo que sea muy a largo plazo tampoco, porque los líquenes tampoco generan estructuras rígidas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en un árbol, ¿ya? Nosotros podemos tener un árbol que se degrade por años, ¿ya? Si una estructura muy rígida, más aún si las células de ese tronco son muy densas, como qué sé yo, en el caso del ciprés de las huaytecas, pero en los líquenes nosotros no tenemos estos tejidos rígidos, ¿ya? Entonces la degradación tiende a ser mucho más rápida. Entonces yo creo que sí tienen algún tipo de efecto en evitar que lleguen, por ejemplo, otros hongos y aprovechen esa materia orgánica que se va a empezar a descomponer. Pero tampoco te podría decir que sea algo quizás significativo siquiera, pero es posible, sí. Ok, gracias. Genial, gracias Reinaldo. Yo tengo una consulta, Reinaldo, también. Tú que eres Dime. de la región de Aysén, en realidad. Y quisiera saber, dentro de todos los estudios que has podido hacer con INI hacia el sur, con nosotros también un poco hacia Queulad y quizás cuántas otras partes has podido recorrer, si hay alguna especie o género en nuestra región que pudiésemos relevar dentro de su importancia ecosistémica o que presente alguna característica en su comportamiento que tú reconozcas, que nos haga diferente como región también. Pucha, que lo que pasa es que la región de Aysén en general es una muy buena representación hoy día de lo que quizás fueron también los bosques de la región de los ríos, la región de los lagos en su momento, simplemente por la colonización reciente y porque la topografía impide mucha de la colonización. Entonces, muchas de las especies que están en otras regiones más al norte y que incluso potencialmente están en la parte norte de la región de Magallanes, también están en la región de Aysén. Entonces, no hay ningún género en este momento que me venga a la mente o especie que me venga a la mente que yo diga esto está solamente en la región de Aysén y solamente se conoce acá. Bueno, hay un par de cosas, pero que no puedo decir porque son del trabajo doctoral de una colega que todavía no lo publica. Entonces, hay un par de especies que sí se conocen solamente de dos colectas que están hechas cerca de la región del sector de Cochrane. Pero no hay nada así que yo pueda decir esto es representativo de este lugar. Pero sí yo pensaría en los representantes del género Pseudocifelaria, que es el único género que hice una ficha solamente de fotos de especies, porque este es un género que es característico de los bosques templados del sur de Chile. Y Pseudocifelaria hay en Chile, hay en Argentina, en lo que hay de bosque templado en Argentina, que es básicamente lo que se escapa de Chile hacia Argentina. Y lo vamos a encontrar en distintos bosques templados del hemisferio sur. Y hay una especie, que es esta que está acá, Pseudocifelaria norvégica, que está en el hemisferio norte, pero también está en bosques de características templadas. Entonces, estos son, cuando uno empieza a ver Pseudocifelaria, es cuando uno está de verdad, así como con mucha diversidad de especies, es cuando está de verdad en este bosque templado lluvioso, ¿ya? Esa es como la especie marcadora.
Y lo que al mismo tiempo es un poco difícil de repente como para generalizar para la región de Aysén cuando tenemos lugares que son tan disímiles, ¿ya? Por ejemplo, cuando pasa, qué sé yo, el sector del Valle Chacabuco y está entrando así como hacia Cochrane y de repente todo se vuelve estepa, eso es completamente distinto a lo que vamos a encontrar cerca de Chaitén, lo que vamos a encontrar cerca de Puyuhuapi, o lo que vamos a encontrar después hacia el sur a medida que nos acercamos hacia Caleta Tortel. Entonces eso lo vuelve bien especial porque incluso no hay ninguna cosa que yo diga esto es representativo de toda la región, ¿ya? Claro. Y lo otro pueden ser los representantes de Protousnea, ya que son estas barbas de viejo largas, que son difíciles de separar de todas las uñas, pero es como ese grupo crece solamente en Argentina y Chile en el bosque templado. Perfecto. Es solamente de ese ambiente. Porque un poco la duda era sobre esta diversidad que manifestaste que presentaba el sector de Cochrane y Laguna San Rafael, y por ahí la diferencia dentro del bosque con templado lluvioso. Entonces, ¿por qué se presenta qué tiene de distinto el paisaje en uno que presenta mayor diversidad que en el otro, finalmente? Esfuerzo de muestreo. Es solamente cuánto ha colectado la gente. Sí, porque casi todos esos registros que son de la Laguna San Rafael son de la Wanda Quilot, de hecho, están en ese trabajo y están en su herbario, que yo he visto un montón de ellos. Y cuando estaba la operación Raleigh, a ella le invitaron cuando estaban haciendo como todo este proyecto de inventariar la diversidad de la región, y ellos se quedaban en Laguna San Rafael y acampaban por semanas. Entonces, por eso todo ese sector, como esa justo, como ese fiordo que hay, ese istmo que hay ahí, donde está la llegada del glaciar al mar, toda esa zona fue súper muestrada por mucho tiempo y por eso es como que es tan densa la información. Y eso habla solamente del esfuerzo de muestreo. O sea, por ejemplo, donde nosotros hicimos ahí en Puyuhuapi, nosotros estuvimos ahí a nivel básicamente a nivel del mar. No superábamos los 300, 400 metros sobre el nivel del mar, y había un sendero que subía hasta como los 700 metros, y claramente en esa diferencia altitudinal nosotros íbamos a encontrar una composición de especies distintas y una diversidad distinta. Entonces, por eso digo que, claro, esto es lo que sabemos, pero en realidad esto es súper fraccionario. O sea, en la mejor estimación, yo diría que la cantidad de especies en la región de Aysén deben ser unas 700 en realidad. Y que probablemente hay un montón de especies que no conocemos. Entonces estoy hablando de que en realidad en Chile, a la estimación actual, deberían haber unas 2.500 especies de líquenes, pero mi visión personal y de acuerdo a como a los lugares donde he ido y lugares donde de verdad que yo colecto y después miro las colectas y es como no tengo idea qué es esto, deben ser unas 3.000, 3.500 especies fácilmente. Wow, harto nos falta por conocer. Sí. Bueno, a través de Zoom también, Carola nos pide el apoyo, Carola Toecher, quien consulta, ¿siempre va a ser una cianobacteria el alga en esa asociación? No. En general son algas verdes del linaje de las clorófitas. Entonces, no son bacterias, sino que son eucariontes que hacen fotosíntesis. Esas son la gran mayoría. Pero en la región de Aysén y en los bosques templados en general uno tiende a encontrar mayor cantidad o una mayor proporción de especies que tienen cianobacterias en relación a otros bosques de Chile, básicamente porque como los ambientes son más pristinos, pueden sobrevivir mejor. Y se ha visto que hay como una cierta correlación entre calidad de aire, nivel de intervención humana versus proporción de especies que son con algas verdes versus cianobacterias. Entonces no siempre es el caso. No. Perfecto. No sé si Eduardo está por ahí. Vale, sí, Reinaldo, tenía una pregunta sobre cuando aquí en la región o en otras regiones donde cae mucha nieve, el periodo invernal es muy largo y quedan grandes cubiertas de líquenes tapados en nieve, y dado que su actividad fotosintética es muy cortita en el día, como decías, 2 horas, 3, en invierno entran en recesión o la fotosíntesis es aún más corta o tienen alimento disponible para esa zona, para ese tiempo. Los líquenes son
son súper, 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 súper resistentes a casi todo lo que les tiré encima. ¿Ya? Por ejemplo, los tardígrados son súper famosos porque resisten Sí. condiciones súper extremas y qué sé yo. Ya. Sí. Los tardígrados para sobrevivir se meten dentro de los líquenes, ¿ya? Y eso es porque los líquenes aguantan todo. O sea, hay una serie de estudios, por ejemplo, de líquenes que se han llevado a la Estación Espacial Internacional y se les han expuesto a condiciones de vacío, o se han puesto en condiciones de simulación de lo que sería Marte hoy, ¿ya? Ajá. Y se los ha llevado al espacio, se los trae de vuelta, se le hace análisis, por ejemplo, de actividad fotosintética y daño. Y claro, hay daño, disminuye la capacidad fotosintética, pero Sí. siguen vivos, después de estar 18 Claro. meses en el espacio. Entonces, 18 meses en el espacio versus 6 meses bajo nieve, 6 les da meses lo mismo. con Les el da lo parche mismo. de nieve. Sí. O sea, por ejemplo, en la Antártica, ¿ya? Si nosotros solamente consideráramos número de especies, ¿ya? Hay 2 especies nativas de plantas vasculares, ¿ya? Hay como 150 a 180 especies, no me acuerdo el número exacto, pero yo diría unas 150 a unas 180 especies de briófitas en la Antártica, que sobreviven en los ambientes donde en el verano se descubre hielo, pero en el invierno están cubiertos de hielo. Y de líquenes hay aproximadamente unas 430 especies. Y eso es porque les da lo mismo. Yo he estado hasta los 80 grados sur en la cordillera transantártica, ¿ya? En lugares donde estábamos acampando literalmente arriba de un glaciar gracias a un proyecto con el Instituto Antártico, y donde habían algunos picos de los cerros de los alrededores que estaban descubiertos de hielo, y lo único que estaba vivo ahí, que era macroscópico, eran líquenes. Entonces, el frío, la falta de agua, la radiación extrema les da lo mismo, ¿ya? Y es por eso que, por ejemplo, en zonas muy extremas del norte de Chile, la mayor diversidad macroscópica son líquenes. Y digo macroscópica porque siempre hay bacterias, excepto en algunos lugares bien particulares que han sido estudiados en el norte de Chile, donde en realidad no hay nada. Entonces, en estos sitios donde en invierno se cubren de hielo, pero están descubiertos en el verano, hay líquenes, ¿ya? Es solamente que van a estar activos durante el periodo que sea favorable, que sea ese fragmento temporal en el verano, y después en el invierno simplemente están inactivos, porque lo que hacen es deshidratarse pronto. Entonces, si se deshidratan y esa agua y cuando baja la temperatura, esa agua no se va a congelar, ¿ya? Porque el agua cuando se congela se expande, y eso normalmente es lo que produce que se rompan las células. Pero lo que hacen acá es pierden el agua rápidamente, ¿ya? Y incluso los citoplasmas se gelifican aún más, ¿ya? Como que pierden agua. Entonces aguantan sin ningún problema, ¿sí? Increíble. Oye, y el dato de vejez, que tú sepas más, así como que vive miles de años, tengo Sí. entendido. Hay una especie de rizoplaca de rizocarpa, que fue estimada su edad, si no me equivoco, en Navarino, que en algo así como entre 5.600 a 6.000 años. O sea, la edad de ese individuo. Pero claro, o sea, eso también uno también tiene que mirarlo así como con una pizca de cuidado, ¿ya? Porque normalmente esas estimaciones se hacen como con regresión. Entonces, al mismo individuo yo lo voy a visitar varios años seguidos y mido cuánto creció. Y si en un periodo de 5 años creció 1 milímetro, yo después lo mido completo y hago la regla para atrás. Pero pasa que muchos líquenes que empiezan a crecer juntos unos con otros en la roca, a medida que crecen, después se fusionan y forman un único individuo. Claro. ¿Ya? Entonces, por eso igual uno tiene que ser ahí cuidadoso, pero sea cual sea el caso, ya estamos hablando que, aunque sean una serie de individuos fusionados entre sí, estamos hablando de edades que superan los 1.000 años. ¿Ya? Y eso no debería sorprender a nadie. O sea, normalmente se utilizan líquenes también para hacer mediciones indirectas de retroceso de glaciares. Entonces, cuando retrocede un glaciar y, por ejemplo, deja descubiertas las rocas de la morrena, ahí recién se vuelven como en un sustrato disponible para que el líquenes se establezca, ¿ya? Entonces, pasado un tiempo uno va y si hay líquenes y los mide, uno puede calcular más o menos cuánto avanzó o retrocedió ese glaciar. Y
hay un colega de la Universidad de Magallanes, que en algún momento ahí yo participé como tangencialmente con un proyecto de ellos. Ellos lo que hacían es medir los líquenes y medir los anillos de crecimiento de los árboles que estaban alrededor. Y con eso calibraban mejor así como la edad. Entonces, si lo hicieron ahí en el Monte San Lorenzo, que era el estudio donde yo estuve metido, porque yo ayudé a identificar las especies de líquenes después, pero yo no fui a terreno a medir glaciares. Pero eso se hace comúnmente. Perfecto. La señora Luisa tiene la manito levantada. Otra más, ya, ok. Bueno, solamente para ver si comprendí bien, o sea, estos líquenes estaban en el espacio, o sea, sometidos al frío casi absoluto y al vacío. Ya, ok, gracias. Y la otra es, las barbas de viejo aquí son casi todos, son protoúsneas, porque úsneas, o también hay úsneas, a mí me daría lo mismo confundirlo, pero era para saber. Ahí están ambas. Ambas, ya. Bueno. Ahora, la gracia de protousnia es que solamente está ahí en Chile, Argentina nomás. Ya, pero en el fondo, si dijéramos entonces, ese sería el líquen como distintivo de Aysén, porque hay tanto en todas partes y además se usa para teñir lana y qué sé yo. ¿Podríamos elegir esa por último? Podría ser, claro, pero al mismo, claro, pero como decía, o sea, protousnia está desde el límite de la región del Biobío con la Araucanía, ahí en Nahuelbuta, para el sur. Bueno. Entonces, okay, en Chile. Pero ¿ya? Es que ahora se dice que en Argentina hay en algunos lados nomás. Ahora se dice que la Patagonia empieza en Temuco, acuérdense. Claro, sí. Ok, gracias. Gracias, señora Luisa. Perfecto. Tati, ¿cómo estamos? ¿Hay alguna otra pregunta que pueda surgir? Yo vi un montón de veces así como que salía el chat y qué sé yo, pero yo no leí nada. Sí, hemos ido apoyando y han ido haciendo excelentes comentarios por la muy dinámica charla, Reinaldo. La gente está quedando con ganas de seguir investigando, con fe en la ciencia para nuestro país. Así que se agradece también tu relato en eso. Es que es un tema muy interesante, muy alucinante. Sí, no, es súper interesante, pero como lo es el estudio de todo grupo de organismos, requiere harto trabajo personal, ¿ya? Así que eso es una dificultad, por un lado, por supuesto, ¿ya? Porque uno tiene que financiar ese tiempo que dedica básicamente a poder estudiar, por un lado, y hay un esfuerzo continuo, hay una pasión que está detrás, pero también es una oportunidad, ¿ya? Entonces, si a alguien realmente le interesa, el camino es súper cuesta arriba por mucho rato, ¿ya? Pero claro, el nivel de satisfacción personal es súper alto para mí, por lo menos. Pero es una oportunidad porque en realidad hay tanto por hacer, ¿ya? Y que no necesariamente tiene que ver con líquenes, es con todos los grupos de organismos en Chile. O sea, es abismal el bajo nivel de conocimiento que tenemos de nuestra diversidad y la distribución de nuestra diversidad, independiente del grupo de organismos. Y es por eso que continuamente está el conflicto de cómo protegemos y qué es lo que protegemos, ¿ya? Entonces, por eso cuando hablamos de esta estrategia nacional de conservación, es como, ¿qué vamos a conservar si en realidad conocemos esto de nuestra diversidad? Entonces, claro, la invitación finalmente es que si a alguien le apasiona conocer de algún grupo y quiere estudiarlo, que le ponga para adelante nomás, porque en realidad casi ningún grupo de organismos en Chile está completamente resuelto, ¿ya? Perfecto. Todos requieren trabajo, así que, claro, para los más jóvenes que están así como lanzándose a estudiar, qué sé yo, denle. Y no despreocúpense sobre si necesitan ser así biólogos y científicos, porque para hacer lo que yo hago, y para hacer lo que hace el Juan, en realidad, el hacer posgrado y cosas así, en realidad lo único que hace es que te da el tiempo y el espacio con financiamiento en cierta medida, si es que uno logra el financiamiento, para poder hacer eso. Pero uno lo puede hacer individualmente. O sea, hay una cantidad enorme de casos que yo les podría citar de gente que son eminencias en por ejemplo, en liquenología. Hay un personaje que se llama Klaus Kalb. Es un profe de química, es un alemán que es profe de química y es uno de los
especialistas en líquenes de América tropical. No. Y lo hace en su tiempo libre. Entonces, no es imposible, pero claro, hay que tener una pasión para hacerlo. Sí. Así que es como la invitación para que le den. Natalia Sepúlveda Bueno. tiene la manito levantada. Vamos a ver que puede activar su micrófono. Hola a todos y a todas. Hola, profesor. Quería consultarles por, entendemos bien que es una asociación entre dos especies distintas, dos áreas distintas de vegetales y bueno. Entonces, a mí me salta la duda a nivel filogenético. ¿El ancestro común se puede hacer a nivel cladístico? ¿Se puede organizar? ¿Cómo? No me imagino el árbol filogenético a nivel de los líquenes. Mira, todos los conceptos previos están así como en el lugar preciso, pero tiene que ver también con cómo nosotros entendemos al individuo. Yo creo que ahí está el límite quizás. Y por eso ya hacía este ejemplo sobre la masa corporal de cualquier individuo humano en relación a su microbioma, ¿ya? Como el 60% de tu peso o el 70% de tu peso eres tú, células que tienen tu genoma, y el resto son bacterias y cuestiones, hongos que están creciendo arriba de tu piel, en tu tracto digestivo, etc. ¿Ya? Y eso habla de que en realidad ningún individuo de ninguna especie es completamente puro de la presencia de un microbioma. ¿Ya? Y por tanto, cuando uno hace análisis, por ejemplo, de extracción de ADN, porque yo quiero hacer la filogenia o quiero conocer la relación ancestro-descendiente de esta familia de personas, yo utilizo un fragmento ADN que me permite buscar un gen específico que yo sé que lo voy a encontrar solamente en humanos, ¿ya? Y con eso limpio con toda la otra cuestión que pueda estar metida entre medio. Pero es súper fácil generar error, ¿ya? Es súper fácil que te salga un hongo que no tiene nada que ver con la muestra que tú estabas tomando. Y eso es porque ese ADN está ahí, porque las células están ahí. Y en el caso de los líquenes, la única diferencia es que esto es un poco más marcado, ¿ya? Tú puedes ver el hongo y el alga definitivamente por separado. Filogenéticamente, cuando yo digo algo como, por ejemplo, si miras la lámina, yo tengo ahí varias especies de Pseudocifelaria. Pseudocifelaria es el nombre del género del hongo, ¿ya? Por eso acá el hincapié está dado en que es una estrategia ecológica en hongos, ¿ya? Porque esas algas, que no son obligadas para estar siempre formando líquenes, sino que las algas yo sí que las puedo encontrar de vida libre, tienen su propio devenir evolutivo. Ya tienen su propia historia evolutiva, etc. Pero estos hongos que forman líquenes son de esa línea evolutiva específica, ¿ya? Entonces, el nombre que tú ves es el nombre del hongo, ¿ya? Y siempre genera el conflicto porque al final viene la pregunta que es teleológica de qué es el individuo, ¿ya? Porque en este caso, al final es el hongo con sus algas que se mueve evolutivamente en el tiempo, porque depende de esa alga y de esa interacción para sobrevivir. Pero en realidad le pasa a todos los organismos, todo organismo que tiene coevolución, le pasa eso. O sea, la diversidad de plantas con flores que tenemos en la actualidad y la diversidad de insectos que tenemos en la actualidad es producto de la interacción de estos dos linajes cuando aparecieron las primeras flores, ¿ya? Entonces, son dependientes unos del otro. Entonces, claro, los vemos como dos entidades macroscópicas separadas, pero están entrelazadas de alguna manera. Y en el caso de los líquenes, simplemente que la vinculación es más estrecha. Entonces, eso siempre genera la dificultad, porque no son un organismo dual, ¿ya? Sino que son una demostración más clara de que cada individuo de cada especie es una comunidad, ¿ya? Que interactúa con otras para poderse mantener como una unidad. En los organismos pluricelulares suele ocurrir eso. En los organismos que son unicelulares es mucho más fácil pillar el individuo, porque yo puedo tener un cultivo de levaduras y si yo saco una célula es como, este es mi individuo. ¿Ya? Pero eso pasa en los organismos pluricelulares. No sé si te ayudé con eso, porque tiene que ver como con esas definiciones filosóficas de lo que es una especie y de lo que es el individuo. Y es como, ¿es un individuo lo que yo veo solamente o es el genoma de un individuo? ¿Ya? Y en hongo eso es nebuloso a veces, ¿ya? Crean estados bien especiales de genéticos. Se comprende que es más holístico. Sí. Gracias, profe.
¿Pero por qué me dices, profe? ¿Nos conocemos? Sí, pues profe, del PEDA. Ah, ok, ya. Es que Gracias. no veo fotos, pues, veo Natalia Sepúlveda nomás. Sí, no hay problema. Excelente. Bueno, gracias Reinaldo por esta magnífica charla que hemos tenido esta tarde. La verdad es que nos acercaste a este mundo de una forma muy, muy interesante a todo esto. Yo creo que gran parte de las fotos que tiene ahí son tuyas. Es una excelente fotógrafo igual Reinaldo. Yo lo vi en terreno ahí Sí, pues sacando pero es que, fotos. es que son tan bonitos que vale la pena Claro, hacer ese esfuerzo extra. Eh, exacto. y vale decir que esto es súper relevante, que claro, hace rato que yo estaba interesado como en este aspecto fotográfico, pero en este proyecto en particular como que no, fue el empujón así como que ya, ahora es el momento de hacer de verdad una inversión en sacar fotos, porque la idea de este proyecto también es como hacer el siguiente paso, que es como tratar de traspasar esta información. Y en mi caso personal, y yo creo que también puede ser el caso de Juan, este es el momento para nosotros, porque en general para formar un buen taxónomo, alguien que realmente sea capaz de reconocer especies, que desarrolle todas las habilidades, todas las competencias y que si se enfrenta a una especie que nunca ha visto, eventualmente puede llegar a un nombre, toma tiempo, toma 10, 15 años. Y los dos con Juan tenemos más de 10 años de experiencia en lo que estamos haciendo, él con briófitos, yo con líquenes. Entonces, es como recién en este punto uno dice, ya, ¿sabéis qué? Ahora en este momento, en realidad, yo podría hacer una guía de líquenes, o un primer intento de una guía de líquenes, que yo sienta que va a ser informativa. Y que no quede con la duda o con el temor de que esa foto de esa especie no correspondía. ¿Ya? Es como en este punto, así como, y eso tiene que ver también, claro, con años de experiencia, años de circo en cierta manera, y de mirar y mirar y mirar las cosas hasta que en realidad te sientes seguro y que va a ser algo que sea útil, o sea, ser algo que no tiene utilidad o que está con errores, como hacer por hacer en realidad. Sí. Bueno, esa es la invitación también que nos deja Reinaldo y su línea de investigación, observar el mundo que nos rodea, observar los líquenes, detenerse un rato en este momento, si tenemos tiempo para ir por ahí, en estos días, en estos tiempos. También nos queda la idea de los organismos como comunidad, es una idea muy, muy interesante dentro del árbol de la vida. Los líquenes nos enseñan también eso, que hay fusiones que pueden generar otro tipo de vida, otro tipo de opciones para la evolución. Muchas gracias a todos y a todas, le agradecemos la participación, las preguntas. Le recordamos, sí, antes de despedirnos, sí. Muchas gracias por la invitación a usted y a todos los que participaron, y eso. Pues. Super. Gracias a ti, Reinaldo. Ya, pues, muchas gracias. Muy bien. Antes que nos vayamos, les recordamos que mañana 10 de septiembre tendremos la tercera charla de este ciclo, a la misma hora, a las 6 de la tarde. Mañana nos acompañará el doctor en Ciencias Biológicas, Mauricio Ciotto. Él es especialista en ecología conductual y bioacústica, y nos acompañará con una interesante charla sobre biodiversidad de aves y anfibios en la región, pero también con las novedosas herramientas tecnológicas que hay actualmente para el estudio de estos organismos a través de su especialidad, que es bioacústica. Si quieren revisar el programa nuevamente, lo pueden hacer visitando la página de Facebook para Explora ICEN, y también nos pueden seguir por Instagram, en el proyecto Bosque con Lupa, que participa Juan y Reinaldo. Nos pueden encontrar ahí en Instagram como Bosque con Lupa. Así que muchas gracias, buenas tardes, y los esperamos mañana. Chau. Chao, nos vemos, cuídense. Chau.